Vale, esto de... O sea, me toca el papel este de explicar lo de la ontología. A algunos y algunas ya la habéis oído y sabéis de sobra qué es. Pero bueno, para situarnos, porque igual es una cosa que tiene bastante... Ah, vale. ¿Sí? Para situarnos, porque igual... O sea, tiene mucha presencia durante las residencias y ha sido como un trabajo que hemos llevado en proceso y que de alguna manera nace en la primera residencia de febrero, luego en marzo lo retomamos y en esta también va a tener un papel. Entonces, para saber un poco qué es esto de la ontología, etcétera. Eh, ontología, ¿esto cómo se mueve? Ah. Vale, la ontología en el fondo es una manera de ordenar el conocimiento, de ordenar la información. Algunos de los que estamos aquí, la gente colaboradora y un colega, un ex socio mío, Jairon, estamos haciendo una investigación y acudimos a Daphne, que es una cooperativa de software libre, y nos enseñaron una manera de ordenar la información que pobres de nosotros no conocíamos, que era esta cosa de la ontología. En el fondo es una ontología informática. O sea, no es una ontología, digamos, filosófica, metafísica, ¿no? En la cual uno se pregunta qué es Dios y todo ese tipo de cosas. No, 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 para nada, para nada. O sea, la cosa no va de eso, lo prometo, no va de esto. Sino es una ontología informática, es decir, cómo se ordena la información, ahora veremos qué, y que se utiliza básicamente, o por lo menos nosotros, ¿no? En el caso de este proyecto que tenemos con Colaborar, lo hemos utilizado para hacer una wiki. Pondré el mismo ejemplo que nos puso en su día Marga Padilla de Daphne, que es el del software libre, ¿no? Todos sabemos más o menos lo que es el software libre, ¿no? Es el software con cuatro libertades, ¿no? Y esto se puede expresar, ¿no? De esta manera, ¿no? O sea, tú puedes hacer una parrafada diciendo la libertad de acceso, la libertad de utilizar, la libertad de bla, bla, o puedes hacerlo así, ¿no? Software libre tiene libertades que son redistribución, uso, estudio y modificación, ¿no? Entonces, en este pequeño plano ya resumes toda esa información de manera como muy intuitiva y puedes generar que esta es la cualidad, digamos, de la ontología informática, ¿no? A diferencia pues de una taxonomía, otra forma de ordenar la información o de un mapa conceptual simplemente, tiene la cualidad de que puedes generar una frase, ¿no? Software libre tiene libertades que son la redistribución, ¿no? Puedes hacer una frase que tiene pleno sentido. Claro, si esto lo complicas, ¿no? Y empiezas a añadir más frases y que entre ellas están relacionadas, bla, 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 pues te aparece una movida tipo esto, ¿no? O sea, el software libre tiene como... ¿dónde está lo de las libertades? Tiene libertades que son usar, ¿vale? Este es el trozo que estábamos viendo antes, pero vemos que hay más, ¿no? Formas de distribución, los valores que conforman el software libre, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un plano relacionado de todos los diferentes tipos de relaciones que explican, al fin y al cabo, qué es el software libre. El reto era hacer un poco lo mismo con el copylove, ¿no? Ya que ese era el concepto central, ¿no? Ya que íbamos a estar durante una serie de residencias trabajándolo, ya que en el fondo, aparte de ese conocimiento así como más abstracto, esa información más abstracta, lo que nos interesaba era ver conocimientos situados, ¿no? Es decir, prácticas concretas de gestión comunitaria, de relaciones afectivas en una comunidad específica y tal. Queríamos ir desde lo general todo el rato, desde lo abstracto, a lo concreto, ¿no? Y que lo concreto pusiera en tensión ese conocimiento que uno puede especular sobre él, pero que en el fondo viene un poco determinado por acciones y, ¿no? Por lo que cada uno y cada una hace en su día a día. Entonces, si la ontología del copylove, de entrada podemos pensar que tiene esta primera frase, ¿no? Que la podemos encontrar en el centro, ¿no? De este dibujo que nos hemos encontrado en el suelo, que no es otra cosa que una ilustración de la ontología, que es, ¿no? Las vidas activan afectos para crear cuidadanías, ¿vale? Esto sería como una de las frases, ¿no? Que conforman la ontología. A esto se le podría añadir, ¿no? Una de las palabras también más importantes de la ontología, que es el amor, ¿no? Y esta, por ejemplo, esta parte de aquí arriba apareció, ¿no? Durante la primera residencia que hicimos en febrero, ¿no? Habían este tipo de aportaciones como autoridades o contestaciones o redes que se formaban en grupos, ¿no? Cada uno iba lanzando palabras clave e intentaba relacionarlas. Luego nos juntábamos todos y todas e intentábamos que aquello que habíamos hecho por separado, ¿no?
se pudiera fundir en una misma ontología. Luego la cosa se va complicando, ¿no? Por ejemplo, vemos como aquí podemos crear una frase que a lo mejor así en principio puede sonar un poco abstracta, pero que si lo pensamos seguro podemos encontrar situaciones y prácticas concretas donde esta se ponga, ¿no? se ilustre, ¿no? Como esta de aquí, ¿no? Las comunidades escuchan las memorias para crear o hackear los códigos comunes que mueven a acciones para hacer sostenible la vida que activan los afectos, ¿no? O sea, igual nos podemos haber quedado en una frase más pequeña, ¿no? Pero toda esta frase por sí misma tiene sentido y a la vez está relacionada con el resto de conceptos. Total, que esta movida, ¿no? Si uno se pone muy loco, que es un poco la historia en el fondo, pues aparece esta cosa, ¿no? Aquí no sé cuántas frases pueden aparecer, pero muchas, y todas, algunas si queréis menos, tienen bastante sentido. O sea, tienen bastante sentido y se pueden, de alguna manera, pueden interpelar, ¿no? A cada uno y a cada uno de los que estamos aquí, ¿vale? Entonces, todo esto, en su conjunto, es el copylove, ¿no? O es lo que nos ha sugerido la palabra copylove, o es lo que nos ha sugerido, ¿no? La intercalación, ¿no? Entre una serie de conceptos que pensábamos que eran como importantes, ¿no? Tales como el amor, la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas primeras que hemos visto aquí. Entonces esto es como el tablero de juego que vamos a usar, a veces de manera explícita, a veces de manera implícita, pero es un poco el tablero de juego que vamos a usar, ¿no? O sea, cuando abro una cosilla que luego nos explicará Chelo, que vamos a hacer, algunas de las frases por las cuales vamos a empezar como a describir situaciones que hemos vivido con nuestra comunidad provienen de aquí, de la ontología. El locutorio del copylove, que es esta sala roja que Juanjo y José del Fab Lab nos han hecho y que es preciosa. No hay un ápice de ironía en este comentario, es preciosa. Lo veo desde aquí, no sé, me emociono. O sea, dentro hay una cámara, hay un audio que os va a decir, al que quiera entrar evidentemente, qué tenéis que hacer dentro de ese me sale la palabra que no quiero, locutorio, y de entrada también encontráis una frase de estas, ¿no? Y de lo que trata es de generar un relato, ¿no? O sea, de esta ontología, de cada una de estas frases que hay en la ontología, la idea en el fondo es ir acumulando relatos, ir acumulando prácticas, ir acumulando, ¿no? Toda esa serie de experiencias, alguna acumulación de experiencias que en el fondo son lo que nos interesa, ¿no? O sea, nos interesa menos el conocimiento así abstracto, más conceptual o más etéreo, y nos interesa más, que es donde podemos aprender realmente los unos de los otros, conocimiento concreto. Bueno, pues esto era básicamente, nada para tanto, ¿no, Chelu? O sea, no ha pasado nada. Esto era la ontología. Qué mono eres, Richie, con tu camiseta con una mierda en la... Pues, no sé, o sea, pasamos ahora... La leyenda de... ¿no? Una cosa muy rara. La leyenda del tío Tom. Hostia. Cierto. Tienes razón. Es que aquí no aparece, pero la que veis en el suelo y la que veis allí colgada nada más entrar, ¿no? Te la encuentras de frente, pum. Esas dos ontologías sí que son iguales, ¿no? La que está colgada básicamente fue la que fuimos trabajando desde febrero, marzo, y de hecho empezamos a retocarla, ¿no? Por encima, y esos retoques que hay son lo que de alguna manera queda en diferentes colores en el suelo, ¿no? Todo lo que está en azul o rojo son cosas que en marzo, ¿no? Se añadieron, como por ejemplo, esto ocurrió con la visita de dos de las personas que van a venir, ¿no? El viernes, Marta y Débora del ferrocarril, jueves, del ferrocarril clandestino, que lo que hicimos fue crear digamos, fase 1, pero bueno, la ontología siempre está en fase beta porque no es una ley, es algo que nos podemos saltar todo el rato. Pero la fase 1 de la ontología, Marta y Débora nos visitaron, ¿no? Estuvieron toda una tarde en la residencia, y básicamente lo que ellas hicieron fue traer pues también toda una serie de experiencias, nos juntaron en grupos y tal, y a raíz de
no sé, de esa sesión con Marta y Débora aparecieron, ¿no?, toda otra serie de frases que queríamos incluir de nuevo en la ontología. O sea, son como añadidos, ¿no?, o sea, para que se vean las diferentes fases que ha seguido la ontología, pero forman parte igual de ella, ¿no? O sea, de alguna manera también es para que se vea que es una, o sea, no es una, ¿cómo decirlo?, no sé, una interfaz así cerrado y que esto es lo que hay, ¿no?, sino que es algo dinámico, que se puede tachar, que se puede añadir, que se puede, ¿no? O sea, lo que pasa es que aquí no está, porque, o sea, me ha dado una pereza extrema de poner rojo, sí, pero efectivamente la cosa va más por ahí. O sea, sí que queríamos que se viesen las diferentes fases que ha tenido la ontología, ¿no? Y remarcar una vez más esta idea de que la ontología no es ley, o sea, no es como esto es el copylove, sino que es una cosa, es un tablero de juego desde el que jugar. Entonces, por eso mismo, pues intentar respetar también ese cambio, ¿no? Como la parte que está en blanca podía ser el dibujo, bueno, podía ser no, es el dibujo que acabamos acordando en febrero, y como en marzo y a la hora de hacer las constelaciones, que son estas encarnaciones de líneas de sentido, se tensionaba la ontología y se veía que habían cosas que había que seguir sofisticando, complejizando, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que queríamos con los cambios de colores era que esas añadidos o esas sofisticaciones se siguiesen viendo, ¿no? Lo procesual de la propia ontología, vamos. Porque van a aparecer luego en las frases, pero vaya. Hay palabrillas como cuidadanías o leviatanes o cosas así que en principio a lo mejor no nos suenan como muy cercanas, pero vaya, que esto o sea, igual que hemos hecho en el resto de residencias, las haremos haciendo nuestras, ¿no? Es decir, de dónde provenga leviatán, lo que significa en el fondo y tal, es probablemente menos severo que el propio, no sé, la propia interpretación que le vayamos a dar leyendo la ontología o viendo casos concretos, etcétera, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a poner en plan, hostia, ¿y cuidadanía? ¿De dónde viene? ¿A qué significa? Y tal. Evidentemente tiene que ver con ciudadanía y con cuidados, ¿no? Con la capacidad de cuidarse, etcétera, ¿no? Lo de Leviatán está claro que si pone en evidencia la cuidadanía y amenaza la vida, pues igual es algo malo, ¿no? Pero que tampoco nos... A lo mejor no, amenazar la vida de vez en cuando, pero que en teoría, vamos, son palabras que yo creo que para la gente que hemos estado en las residencias, ¿no? O sea, Vega, Dani, Juanjo, José, Raquel, seguramente no tienen más significado, las hemos interpretado de una manera, ¿no? Pero que la cosa es también ponerlas, ¿no? O sea, ir un poco a freestyle. Y si tenéis alguna pregunta. He dicho, y si tenéis alguna pregunta, y si me ha mirado. ¿Alguna cosita, o el resto de los que estuvisteis en las residencias, alguna cosita que añadir o alguna duda? No. Creo que me salté el paso por el cual a amor se le añade una H como prefijo. Si podéis contar un poco. Viene también de la sesión con Marta y Débora, que básicamente, claro, amor sin H, ¿no? Como se escribe realmente, remite o sea, al amor filial, ¿no? Al amor romántico, ¿no? Tiene esa remitencia. Entonces, ponerle la H, más que un error ortográfico, es romper ese significado, ¿no? O sea, que el amor, en el fondo, tiene que ver con una cuestión afectiva, ¿no? Pero lo afectivo no tiene por qué ser una cuestión romántica, filial, etcétera, ni llevarnos al rollo de, yo qué sé, tu media naranja y tal, ¿no? Que igual muchos no estamos de acuerdo con eso, ¿no? No digo que yo no esté de acuerdo, pero con la H de alguna manera rompes esta cuestión y te lleva, te traslada... Ana, tú sabes que te quiero. O sea, te traslada... Lo mío es amor romántico. Si añades la H, pues se traslada otro significado que también se puede ir construyendo. Recrean, entre paréntesis, bueno, supongo que no, que es el acto de volver, arriba en azul, el acto de volver a crear, ¿no? Pero si le habíais incluido algún significado. Exacto. Sí, que digo, no sé si hay algún... Gran pregunta que creo que Sofía la puede contestar. Me alegra que me hagas esa pregunta,
Te digo como yo lo interpreto, porque en el proceso no hemos estado tampoco de acuerdo exactamente en todo, pero yo interpreto que estas redes, de alguna manera, muestran resistencia a ciertas autoridades, pero por otro lado también nos otorgan una autoridad o una autoestima colectiva a las personas que formamos esas redes. Entonces, de ahí la ambivalencia de crean, pero también recrean. Bueno, no sé, yo lo veo así. ¿Qué, Rubén? ¿Te ha parecido? ¿Alguna pregunta más? Es un poco rollo, pero como estamos con el streaming hay que pasarse el micro. Que no es una pregunta, es más compartir una sensación que me produce el esquema, que al mismo tiempo que me fascina el verlo así de ordenado, me da un poco de yuyu, porque casi no lo quiero ni mirar. Digo, hostia, no lo quiero, que me estás diciendo ahora que vida activa afecto, cuando yo creí, no sé, como no sé lo que es afecto, creo que es vida, amor, o sea, yo tengo bueno, me imagino que todos, ¿no? Pero, es que no lo puedo mirar, ¡ah! Me da asco, me estresa mogollón. El sentido de la residencia de Abril es un poco también poner en crisis todo eso. No solamente poner en crisis por cuestionarlo, sino desordenarlo. Y cuando hablamos de afectos, ¿de qué estamos realmente hablando? Desplegar realmente, ¿no? De qué afectos hablamos, cómo nos interpelan, cómo nos constituyen, etcétera. Entonces, Rubén ha elegido poner la más ordenada de todas las ontologías que teníamos hechas, porque les resultaba más fácil para explicarla. Sí. Pero en el espacio, si luego podemos hacer un recorrido grupal, ahí está recogido el proceso de cómo se ha ido construyendo la ontología. Y a mí, al menos, no me parece tan ordenada. O sea, se nota que hay varias manos, que hay varias cabezas, pero claro, cuando funcionas con mapas o con la ontología como una manera de extraer ese conocimiento, supongo que te arriesgas a eso. Pero, vamos, que yo creo que irás desprendiéndote de ese asco. Espero. Sí, más preguntas. Sí, yo también estoy un poco, digo a nivel de sensaciones, cuando lo había empezado a contar, me resulta bastante paradójico, no sé si es bueno o malo, pero el intentar explicar la vida con metáforas informáticas, también como que hay toda una tradición que un poco es curioso, ¿no? Y en cuanto, sí, creo que yo no he estado en el proceso, vengo de fuera y es verdad que me da la sensación de que ese mapa tiene sentido cuando es la huella de un proceso para el que lo ha vivido. O sea, planteado así como una imagen que intenta definir algo, es casi un poco contradictorio, ¿no? Porque es casi un mapa de un proceso hacia una ontología, pero eso no podría ser una ontología. No sé, digo también la dificultad de cómo, sin haber participado en esas huellas, meterse ahí, ¿no? En algo, una cosa estática fija ahí que tiene sentido para los que han estado, obviamente, en ese proceso de construcción, ¿no? Yo te digo que, o sea, la metáfora la comparto, o sea, la paradoja, pero también teníamos que, o sea, es una elección a la hora de funcionar como grupo, partir de la ontología, aunque no algunas de las personas que estáis aquí no hayáis participado en el proceso, pero era una manera de, bueno, pues de empezar a extraer las experiencias que sí que seguro tenemos en común o que sí que seguro que nos sugieren cosas de lo que hay en la ontología y prescindir un poco del formato pues discursivo de ahora vamos a explicar una serie de conceptos y a ver qué os sugieren y a partir de ahí construimos, sino que directamente nos hemos saltado ese paso, lo hemos intentado resumir en esa relación de conceptos y bueno, yo creo que aunque a priori, o sea, el sábado seguro que te llevas para ponerlo de cabecero en tu cama la ontología, vamos, fijo.
De todas maneras, igual sirve, por ejemplo, contar qué pasó con el ferrocarril, ¿no? La práctica esta en la que les pasamos la ontología para que ellas lo contrastasen con sus prácticas, ¿no? Entonces, una cosa que surgió, por ejemplo, es que al principio todos los conceptos estaban en singular. Y entonces dice, pero bueno, los afectos no es un afecto, son muchos afectos. O, yo qué sé, la memoria no es una única memoria, son varias. Especialmente con comunidades, ¿no? Que era como comunidad. Entonces, ellas al trabajar desde el ferrocarril, como con muchas comunidades, ¿no? Hablaban de cómo comunidad no podía ser un concepto soltado así al azar, o al azar no, soltado y ya está, ¿no? Como un único concepto. Entonces, es cuando plantearon que las comunidades, por ejemplo, generan, bueno, que están formadas por lo personal, lo comunitario, lo común, que es algo que genera también unas dinámicas internas, y luego cómo esas dinámicas generan, o sea, tienen esta polaridad dentro-fuera, cómo se generan muchas fronteras y muchos límites, ¿no? Dentro de esas relaciones, y cómo toda esa dinámica genera procesos excluyentes e incluyentes, ¿no? Me refiero un poco como una práctica, que es lo que queremos hacer a la vez en esta residencia, en el que la ontología, que simplemente es un boceto, un esbozo, que simplemente un orden de nociones, la aplicas o la contrastas con tus prácticas y ves que, bueno, que igual esa noción, o sea, ese boceto hay que redibujarlo o hay que ponerle otro sentido, ¿no? O que las cosas no son tan totales como pueden parecer, ¿no? Yo estos días, por ejemplo, estaba como, hostia, nos estamos centrando demasiado en la antología, pero sí que este tablero de juego es importante para luego romperlo, simplemente, ¿no? Romperlo, tunearlo, hackearlo. Esto es un comentario, también una sensación, porque precisamente yo he llegado aquí con mi copilot bastante bajo porque he tenido una bulla por teléfono con una persona. Entonces, también lo digo, que me ha llamado la atención mirándolo, que realmente en ningún momento hay como un sujeto, pueda ser individuo o algo, o sea, todos los, que obviamente no es casual probablemente, ¿no? Pero por otro lado también me hace cuestionarme, bueno, y en todo este mecanismo, ¿no? Para acabarse, ¿dónde está el nodo un poco, o lo borramos completamente, ¿no? Sí, están los cuerpos en plural, está el nivel personal dentro de lo común y lo comunitario, pero es verdad que no sé si es paradójico, no sé si es mi visión o mi paranoia, pero es verdad que no aparece en ningún lado tampoco, que quizás a lo mejor son interesantes, como, porque las comunidades también tendrían, o sea, no están hechas de comunidades, ¿no? Ni de cuerpos, o sea, de cuerpos por supuesto, pero también... Sí, pero yo creo que está bien, porque o sea, en el fondo hay puntos de provocación, es decir, que te provocan, ¿no? O sea, que porque no estás de acuerdo tal, pero que lo bueno es lo que decía Chel, es un tablero de juego y que al final es más importante el lugar de interpelación la provocación, ¿no? O sea, que no lo que se comenta aquí, ¿no? A mí hubo un momento con Débora y Marta que también me gustó mucho, vaya, me gustó mucho porque hablaban de, proponíamos en afirmativo lo de la memoria, ¿no? Que la cuida. Las comunidades escuchan la memoria, ¿no? Y lo poníamos como algo aseverativo, afirmativo, rollo, no, la memoria siempre es buena, ¿no? O sea, la memoria, el legado, tal, no sé qué, eso siempre es bueno, ¿no? Y bueno, no sé si una u otra, pero Marta o Débora nos comentaban, ¿no? Que ellas habían hecho trabajos así de investigación militante en el terreno y tal, ¿no? Y que para muchas personas que venían, bueno, para muchos inmigrantes, ¿no? Que venían a barrios de la periferia de Madrid y que en una situación de estado, digamos, precario, ¿no? Tanto de su trabajo como emocional, etcétera, querían poner en marcha comunar o procomunar esa subjetividad de manera política, ¿no? Rollo, nosotros somos nuevos, somos de fuera, somos inmigrantes, no tenemos ningún tipo de representación, etcétera, se encontraban con una memoria que ponía precisamente en cuestión siquiera que ellos existieran como sujeto político, que eran los sindicatos, la cultura obrera, etcétera. Es decir, que curiosamente esa memoria, ¿no? Lo que hacía, cuando ellos la escuchaban, lo que querían era no crear código común, sino hackear ese código común. Rollo, a mí los sindicatos de cultura obrera y de gente que trabaja aquí son nativos, etcétera, no tienen nada que ver conmigo, ¿no? Claro, lo interesante es el relato, ¿no? O sea, lo que era interesante es el relato. La antología es un pretexto, ¿no? Es una provocación, es un lugar, digamos, para que surjan ese tipo de relatos, ¿no? O sea que, y si no le tengas miedo a la antología.
Yo lo que quería preguntar, bueno, también soy nueva, no he participado en el proceso, pero también quizá por como vengo del feminismo, hay muchísimas cosas que me suenan. Lo que he hecho un poco en falta es la misma noción al género o a la igualdad, no, porque me parece que muchas de las cosas que la ciudadanía, los cuerpos, la calle, los afectos, las vidas, son muchas de las palabras o conceptos que se trabajan desde el feminismo y no sé si hubo en esos 2 meses, en esas 2 residencias, algún tipo de referencia a eso, no sé. Bueno, de hecho, muchos de esos, ¿no?, conceptos de los que hablas, ciudadanía, cuerpos, de hecho, o sea, provenían de gentes cuyas prácticas, ¿no?, tanto de manera más histórica o con otra mirada, eran feministas, ¿no? Y bueno, el expresar o no cuestiones directamente de género, ¿no? Esto es una cuestión que, por ejemplo, bueno, insisto en lo mismo, es decir, que veremos en relatos y en situaciones en las que cada una explica su propia experiencia, donde aparecerán, ¿no?, y donde, si nos apetece, podemos poner en cuestión la ontología, pero de alguna manera estuvieron presentes y muy presentes, ¿no? Hubo momentos así como donde nos centramos mucho en situaciones, ¿no?, o en escenificaciones, ¿no?, o en donde precisamente la cuestión del género o de los feminismos, ¿no?, estaba muy presente, ¿no? Hola. Ah, sí. Que no está Felipe, ¿no? Que no sé, yo por explicarlo así un poco, o sea, o creo que lo explica mejor habiendo vivido parte del proceso. Creo que explica mucho mejor cómo funciona la figura de la constelación, que no creo que no la hemos explicado, no la ha comentado así Chelo mucho, pero que funciona mucho mejor y se entiende mucho mejor la ontología desde esa perspectiva de ponerla en juego que viéndola así, ¿no? Entonces es cierto que choca y que se escapan como un montón de... O sea, se escapa como en la relación contigo mismo casi, que al final es eso. Entonces yo creo que eso cuando comencemos todas a jugar lo vais a ver, ¿no? Que es como bastante interesante que hay partes que no te identificas o que no identificas o que crees que los conceptos son demasiado abiertos desde tu perspectiva, pero cuando la colectivizas y la pones en común con otras personas ves que también es mucho más difícil cerrarlos o dejarlos. O entonces esos son los dilemas un poco que yo creo que también no es una ontología de solamente de lo personal o de tu experiencia personal, sino que también intentas recoger como todas las colectividades que han trabajado sobre ella y que en la que tú te ves reflejado, ¿no? Yo creo que ese juego entre lo personal, lo colectivo, que al final acaba siendo un poco todo lo que son las comunidades, es un poco también se refleja en cómo está expresado. No sé si me he expresado bien, yo creo que no. Hostia, se dejaba callados. Y calladas. Con lo que decías, Alina, perdona, el tema de los feminismos, o sea, no solo han emergido como relatos a partir de la ontología muchísimo, porque mucha de la gente que forma parte de la residencia venía de esas prácticas, sino que siempre lo hemos expresado como o sea, que veníamos de ahí, ¿no? Que parte del discurso del Copilot era heredero de toda esa tradición feminista. O sea, que lo hemos expresado así, además, en distintas crónicas y en distintos textos que ha ido saliendo de las residencias. Está muy presente. ¿Qué? Sí, Richie. Una cosa muy breve. Antes, con lo de la H de amor,
que a mí me ha servido cuando me lo explicó Chelu, vale, que no es que solo le ponemos la H, sino la idea esa de dejarte habitar, ¿no? De H de habitar. Que esa explicación a mí me gustaba con todo el tema de los afectos o la empatía, o como haya que llamarlo, o habitar la ontología o que la ontología te habite a ti, ¿no? Y cómo la haces tuya. Y yo qué sé, yo como no veo, a mí en realidad no me ha parecido desordenado, sino que me parecía un puto caos. Entonces, o sea, de ordenado no me parecía nada. Y luego, como tampoco veo las palabras que hay en medio y nada, o sea, cuando decirlo del tablero de juego sí me parecen todas esas rayitas, o sea, que cada uno yo entiendo que se hace un poco su movida, ¿no? Y yo la persona la veo en que yo soy la persona que voy habitando todos esos conceptos, ¿no? Y que me relaciono con las comunidades, o sea, que creo que la idea esa de como de jugar, y tú está claro, o sea, que el que se pone en juego siempre eres tú, siempre es la persona, siempre es el individuo el que se confronta con ese jaleo, ¿no? Y cómo realmente te abres para que eso te habite y tú lo habitas, y a mí por eso sí que me gustaba la parte esa de la H, como no de Eva H, sino de habitar. Pues mira, aprovechamos ya que estamos aquí todas y os voy a explicar así de una tirada qué es el espacio, o sea, qué cosas hay en el espacio. Y entonces ya, si queréis, despedimos el streaming, que por cierto hay como 20 personas viéndonos. Hola. Y luego hacemos un descansito antes de ya pasar a la segunda parte de la jornada de hoy, que va a ser, bueno, pues recrear esas constelaciones, ¿no?, que decía Juanjo. Repasando, este es un espacio de trabajo, lo que queremos es que sea un espacio vivo, ¿no? O sea, es decir, las cosas que vamos a hacer generarán materiales, generarán conocimiento que pongamos en esta pared que está más libre, que es esta pared negra, libre, liberada. La idea es generar bueno, que lo que vayamos generando sea visible para gente que vaya viniendo, etcétera, etcétera. En esa línea, en esta otra pared hemos incluido las metodologías que hemos seguido en las residencias anteriores, también para que os sirvan de una referencia de qué se ha hecho o por qué o cómo hemos llegado a esto, ¿no? O sea, qué puntos se han hecho. En aquella del fondo está un poco el imaginario de todo lo que es el festival, el cuadro que ha sido el cartel del festival, las madres, y luego en la programación, toda la programación de la semana hasta el domingo, y toda la convocatoria que se hizo sobre madres, pues todas las madres que la gente ha ido enviando están ahí colocadas. Si habéis enviado madres, podéis luego buscar a vuestra madre, que estará por ahí. Y el locutorio del Kopilov, que nada, simplemente es entrar, escuchar las instrucciones, los auriculares, exacto, y bueno, y encontrar la sorpresa. Y esto lo tiene que explicar mejor Sofía, lo que es el media... Esto es... Lo va a explicar Rubén, que lo va a explicar mejor que yo. Es la media colección. Bueno, no sé, pues, es una red europea de la que CEMO 98 forma parte, en un proyecto con un programa de jóvenes y medios de comunicación en el que se tratan de buscar nuevas narrativas para visibilizar historias que no están normalmente presentes en los medios dominantes. Y eso es una selección de las diferentes organizaciones que forman parte de esta red, que a su vez están presentes en sus comunidades locales, en Polonia, en Turquía, en Inglaterra y en Holanda, y nosotros mismos. Entonces, pues cada una de esas organizaciones está realizando talleres y acciones que tienen que ver con capturar esas historias. Y eso es una pequeña muestra, y también tenéis información y ese tipo de cosas ahí en esa instalación para poder no solo ver esas historias y esos relatos, sino también saber más de la red. Y también hay ahí un pequeño texto que explica qué es, que se ha denominado un manifiesto. Y nada, pues estáis invitados también a ver eso. Pues ya está, ¿no? Hacemos ahora, si os parece, un descansito de 10 minutos. 5 o 10 minutos, nada. ¿Qué? Nada, no os vayáis. Sí, no. Y luego ya empezamos la tralla, Eso es. Empieza lo bueno. Entonces, vamos a despedir a la gente del streaming antes de...